si vos tenés que hacer un comparativo, se supone que vos a las tres ondas vos tenés que extraerle un dato. ¿Está bien? Un mismo dato. Por lo menos para decir, bueno, yo tengo este dato de esta primera onda, este mismo dato, digamos el mismo dato, no sé, frecuencia, periodo, por decirlo así, de la segunda onda, y Buenas tardes, tengo, profe. Perdón. hola, sí, y de la otra onda, Hola, profe. hola, ¿qué tal? Entonces, a partir de ahí vos decís, bueno, ¿qué hago con este mismo ingrediente de las tres ondas? ¿Está bien? Pero ahí falta cruzarlo con un detalle, decir, bueno, está bien, yo tengo ese dato, pero a mí me pide cuál es la más veloz. Y ahí es donde uno entraría a cruzar la información con lo último teórico que di, ¿está bien? Vos decís, bueno, ¿qué va a ser más veloz? ¿Aquella onda que tenga mayor energía? ¿Va a ser más veloz aquella que tenga mayor frecuencia? ¿Va a ser veloz aquella que, no sé, tenga mayor poder de penetración? Y vos verás decir, bueno, pero yo tengo este dato de las tres ondas. ¿Qué me dice este dato, no? ¿Cuál de estos tres valores tiene que ver con el tema de la velocidad o cuál es la más veloz? Entonces es como que primero tenés que, se supone que uno si tienes un comparativo, vos tenés que llevar las tres, extraerle a los datos que te dan de las tres ondas el mismo valor, o sea, la misma incógnita o el mismo dato. Y a partir de las tres ondas tener el mismo dato, de ahí comparar, decir, bueno, yo tengo ya encontré este parámetro de la onda 1, este parámetro de la onda 2 y este parámetro de la onda 3. Bueno, ¿qué hago con eso? ¿Está bien? En realidad la actividad original que en algún momento di era hasta el ítem 12. Ustedes van a decir, pucha, ¿por qué no lo dejó hasta el ítem 12? Déjese de joder con el ítem 13. Pero es como que, bueno, yo muchas veces me gusta jugar ir un poquito más allá. Ustedes van a decir, déjese de joder tanto, de jugar. Pero me gusta que esas comparaciones, esas similitudes o esas semejanzas que uno puede hacer, está bueno para darse cuenta, digamos, en qué escenario uno se encuentra para ver cómo maniobrar o cómo manejarse. ¿Está bien? Entonces, esa es la idea de el ítem 13. ¿Está? Así que fíjense, hay uno que le da, creo que la velocidad, creo que le da, bueno, no me acuerdo, le da un dato. Y después de las otras dos le da otro dato. Entonces ustedes mucho lo pueden hacer. Con una pueden extraer cierta cosa. Y con las otros, los datos que le da el enunciado de la onda 2 y de la onda 3, es como que pueden extraer, digamos, hacer un pequeño cálculo y nada más no tienen. Entonces ver, decir, bueno, con este dato, ¿qué me ayuda como para determinar cuál onda es más veloz que otra? Bueno, y ahí entra la parte que yo les mandé el otro día de similitudes de poder de penetración, mayor energía, mayor frecuencia. ¿Está bien? Eso porque, digamos, es como que lo dejamos por ahí como enunciado, ¿sí? Aquel que tenga mayor frecuencia va a tener mayor energía, cosas así, y decir, bueno, pero es como que las dejamos colgadas, dejamos mayor poder de penetración, a mayor velocidad, tal el poder de penetración. Y por otro lado, vimos por allá arriba, a mayor frecuencia, mayor energía. Y lo bueno está decir, bueno, ¿y qué pasa con esto? ¿Cómo se traduce esto al tener energía? Puedo decir también que la onda o rayo tenga mayor poder de penetración, y eso es lo que traté de involucrar, hacer ¿sí? unas relaciones ahí para que ustedes tuvieran, y que eso está bueno de que el técnico lo saque, digamos, como, o lo tenga en cuenta teóricamente. Uno está acostumbrado, obviamente, a hacer cuentitas, a decir, bueno, esta es la fórmula, esto es lo que tengo que despejar, este es el dato, esta, no me joda. Pero muchas veces está bueno cruzarlo con algo teórico, algo, ¿sí?
algo teórico, o sea, bueno, a ver, esto es así, o bueno, a ver, con este dato me estaría diciendo que pasa tal cosa. Bueno, nada, tranquilo. Traten de verlo por ahí el tema. ¿Ah? Entonces, le estaba comentando para los que llegaron al último, estamos hablando de una inquietud que tenía un compañero que está luchando con el tema del ítem 13 de la actividad 6. Entonces, bueno, estábamos viendo ahí, más o menos, tratando de hacer una reflexión con respecto a ese punto, ¿no? De cómo encararlo. Porque tiene una parte, digamos, práctica y una parte, digamos, conceptual, por decirlo así. Entonces está bueno que no no esquiven el bulto, como quien dice, porque es como que ustedes me mandan y dicen, profe, acá está, dice las 12 ítems, el 13, no sé, y me lo entregan algunos que, como diciendo, bueno, el 13 no lo hice. Tomá, corregime del 1 al 12. Pero bueno, estaría bueno que también, bueno, si pueden hacer el ítem 13 está bueno, ¿está bien? Bueno, nada. ¿Cómo andan toda la muchachada? ¿Bien? Somos pocos todavía. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas Hay tardes, profe. muchos, perdón, hay muchos que están en una clase de apoyo de matemática, mañana tenemos segundo parcial, profe, por eso debe ser. Bueno, está bien. ¿Mañana tienen un examen de matemática? De física. Eh, El Ah, segundo, de matemática con física, sí, pero es de matemática. Ciencias porque exactas. es fundamento. Ah, claro, fundamento. Sí, sobre vectores y física. Con la profe Melgar. Sí, Sí, así que estamos como un poquito, poquito, los electrones están chocando. Tranqui, tranqui, va a salir bien. Este, va a salir bien. Más tarde, profe. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, nada. Espero un cachitito más y arrancamos con lo de hoy. ¿Está bien? Tengan en cuenta que la actividad, me voy adelantando, di la vueltita. La actividad 7, ¿sí? Hola, profe, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. La actividad 7 está más apuntando ya a rayos X, ¿está bien? A rayos X, donde la velocidad de la luz, ya tienen este dato, ¿está bien? Entonces, ustedes en esa parte que tienen que por ahí pensar, alguna parte conceptual o algún ejercicio para hacer, tienen que tener en cuenta toda esta fórmula, ¿está bien? El tema de la velocidad de la luz es igual a la longitud de onda por la frecuencia, y que en la parte teórica, esa mini parte teórica que les mandé el otro día, aparecen todas las posibles fórmulas numeradas, ¿no? Donde ahí uno hace ese jueguito como el otro día, de hacer con un circulito, digamos, aquellos datos que le da un determinado enunciado, para poder, digamos, ver un poquito el escenario y ver cuál fórmula le podría ayudar a uno a poder abordar cierto concepto, ¿sí? O ciertos parámetros. Acuérdense que después tenían otra, que era la de la energía, que era igual a la constante de Planck por la frecuencia. ¿Está bien? Y si uno unía estas dos, le salía una que era que energía es igual a constante de Planck por la velocidad de la luz sobre longitud de onda. ¿Está bien? Entonces, de acá salen las posibles despejes de lambda, de frecuencia, y de acá la frecuencia, ¿está bien? Pueden hacer ese despeje. Porque lo demás son datos fijos. Este ya lo tenemos acá, es un dato, una constante, y esta h, que es la constante de Planck, ¿sí?
también es otro dato fijo. Entonces, en algún cálculo, creo que en algún ítem por ahí de los que le mandé de verdadero o falso, les adelanto, no me sirve a mí si me dicen verdadero o falso, ¿sí? A esta altura del partido tenemos que demostrarlo. ¿Está bien? Por eso haciendo alguna cuentita o con nuestras propias palabras, ¿sí? Poder, digamos, de alguna manera justificar el por qué uno dice que es verdadero, esa afirmación que uno puso, o por qué no es tan así, o por qué es falsa. ¿Está bien? En cuanto a la actividad, la entrega de la actividad 7, fíjense que es como que, bueno, yo no me detuve en dar ciertas fechas, ¿está bien? Como límite. Es como que, bueno, es como que si estuviésemos en un escenario, digamos, de otra índole, donde fuese más ordenado todo, entonces quizás podríamos haber puesto fechas. Pero dado que el tema de que mucha gente es como que empezó a atrasarse, o porque se contagió, algún allegado también se contagió, o porque por ahí se tuvo que quedar haciendo horas extras, digamos, en el trabajo, por el faltante de otra persona, es como que descuadró toda la ideología de lo que uno tenía pensado. Entonces, como que de repente poner, digamos, una fecha límite es como que por eso yo no, cuando di las actividades anteriores, las 6 o las 5, no puse fecha, porque es pedir algo que, digamos, no tiene razón de ser, por decirlo así. Entonces, como que di la oportunidad de decir, bueno, aquellos que por ahí vienen un poquito atrasados, bueno, ponerse el día a día, ¿sí? Tratar de ponerse. Entonces, con respecto a esta actividad 7, tranquilo, piénsenlo, tranqui, ¿está bien? Estaría bueno, por decirlo así, si podemos terminar, digamos, el primer tiempo. El primer tiempo sería, ahora nos quedan 2 clases y es como que, 2 clases digo, o no digo, o miento, porque tenemos, ahora hoy es 28. Después tenemos el 5, ¿no? El 28 del 6, tenemos el 5 del 7, el 5 del 7 y tenemos el 12 del 7. Esta va a ser la última clase del primer tiempo, digamos, el primer cuatrimestre. ¿Está bien? Porque después, el 17 del 7, que es el viernes, es como que ahí sería el último día donde viene el periodo de invierno, ¿sí? De vacaciones de invierno. Entonces vamos a tener para nuestro primer tiempo, como quien dice, la clase de hoy, y estas 2 clases más que nos quedarían. ¿Está bien? Entonces sería bueno terminar, como quien dice, la primera parte con las actividades, digamos, que uno ya más o menos los conocimientos, viene con esa vorágine de ver los videos y demás, tratar de completarlas, ¿sí? Que estamos ahí en caliente, como quien dice. Porque después viene el tema de 15 días de descanso. Obvio que esto, chao, olvídate. Y después viene cuando enganchamos los primeros días de agosto, va a haber el primer periodo de finales. Entonces van a haber otra semana, 2 semanas más. Entonces, cuando querramos agarrar esto, quiera uno decir, yo debía esta actividad, y uno va a querer agarrarla, es como decir, ¿y esto cómo era? Uy, va a tener que recurrir de vuelta a los videos. Y es como que por ahí, digo, bueno, no hace mal a nadie tener que ver de vuelta los videos para ponerse a refrescar ciertas cosas, pero uno que ya está en caliente estaría bueno, ¿no? Es lo que uno haría o yo haría, por ejemplo, ¿está bien? Como alumno. Cosa de ya olvidarme y decir, bueno, esta etapa la terminé, el profesor dio 7 actividades en la primera parte, por decirlo así, bueno, las 7 actividades las completé, o por lo menos me faltó una. Bueno, pero ya prácticamente la mayoría lo tengo al día, como quien dice, ¿está bien? Entonces estaría bueno uno terminar en esas condiciones. Así que bueno, nada. ¿Está bien, muchachos? Entonces, hay un ejercicio, uno de esos ejercicios afirmaciones, que uno le da unos
uno para calcular, ¿sí? Donde uno tiene que emplear esta fórmula. ¿Está bien? Después, claro, uno está acostumbrado a dos parámetros. Las primeras afirmaciones tienen que ver justamente en la actividad 7, justamente con lo que le di yo de teoría. Ese análisis de distancia, cuando una onda tiene mayor frecuencia, si es mayor o menor distancia, si tiene mayor o menor energía, si tiene mayor poder de penetración o mayor distancia. Y ese análisis o esa reflexión se las mandé en la primera parte teórica. Creo que en la primera parte teórica que les mandé el otro día pueden abordar esos tres, creo que son 3 o 4, los primeros 3 ítems que son, digamos, conceptuales. ¿Está bien? Uno ya sabe que se habla de mayor frecuencia, sabe que menor longitud de onda, ¿verdad? Entonces ya por ahí ya saben que si el enunciado tiene mayor longitud de onda, menor digamos, menor frecuencia, ¿está bien? Entonces como que uno puede esos dos datos, habría que ver el tercero, qué es lo que sucede, porque ahora es como que uno dice longitud de onda, frecuencia, y por ahí te habla de energía. Entonces uno dice, a ver, y uno tendrá que ver con la energía qué parámetros de estos dos que uno está acostumbrado a ver, qué semejanza tiene con ese tercer parámetro que aparece ahí de energía, ¿está bien? Entonces esas cositas tienen para abordarlas ahí, digamos, en la parte que yo les mandé, ¿está bien? Ya sé lo que me van a decir, me deben odiar, porque van a decir, este profesor me da estas cosas que me vuelven loco, o me hago un matete en la cabeza. Pero más allá de hacer algún par de cuentitas que uno estaría acostumbrado a hacer, está bueno que también aborden, ¿está bien? Traten de ver conceptualmente ciertos parámetros. Y justamente aprovechamos esas actividades para que ustedes pongan de manifiesto eso, ¿está bien? Así que bueno, nada. Esto es un pantallazo como para que traten de atacar justamente esa actividad. ¿Está? Así que bueno, nada. Esto con respecto a la actividad 7. Voy a estar estos días dando vuelta, voy a andar revisando actividades, ¿está bien? Así que para ver cómo anda, ¿sí? Por ahí estos días vieron que por ahí mucho no. Yo sé que me han mandado actividades y por ahí no las he visto porque, bueno, he tenido otras materias también que me están. Podría haber hecho un popurrí, pero bueno, prometo ponerme al día con ustedes también. Bueno, ¿qué es lo que habíamos visto nosotros en la clase pasada? En la clase pasada, nosotros habíamos atacado, por decirlo así, cómo se generaban los rayos X, ¿está bien? Entonces, nosotros partimos de, por decirlo así, una etapa, ¿sí? Que le podemos llamar generación de electrones, podríamos decir. También vamos a llamar generación de electrones. Generación de electrones libres. ¿Sí? Ahora, yo para la generación, digamos, de rayos X, yo necesito entender, ¿sí?, cómo se generan los electrones libres. Después vamos a tener una segunda etapa que la dejé con signo de interrogación, ¿sí?, que sería aceleración de electrones libres. Aceleración de electrones libres. Electrones libres. ¿Está bien? Vamos a usar nuestra fibra para ver qué es lo que pasa. ¿Está bien? Entonces, después que venía, viene otra etapa donde, que es la que vimos, ¿sí?, ya cuando estos electrones vienen con una determinada velocidad, y acá vimos la generación
de rayos X. ¿Sí? O de ondas electromagnéticas que salen emitidas a la velocidad de la luz. Entonces, yo lo que vimos en la clase pasada era primero cómo se generaban los electrones libres, y esta parte es como que por ahora la dejamos en suspenso. ¿Está bien? Entonces yo lo que decía en la clase pasada, con respecto a generación de electrones libres, nosotros habíamos hablado con respecto al átomo. ¿Está bien? Habíamos visto que un átomo que estaba constituido por cargas positivas y cargas neutras en su núcleo, nosotros sabíamos bien en las primeras clases, cuando abordamos esta materia, vimos que había electrones que estaban en órbitas alrededor del núcleo que giraban a una velocidad determinada. Y la inquietud que nosotros, o el cuestionamiento que nos hacíamos, era por qué estos electrones, que están a gran velocidad, no salían desprendidos. Nosotros hemos llegado a la conclusión de que no salían desprendidos debido a la fuerza, ¿sí? Esto, fuerza centrífuga, no ocurría porque había una fuerza de igual magnitud que contrarrestaba de alguna manera esta fuerza e impedía que los electrones salgan desprendidos de esa órbita. ¿Qué era Una fuerza de atracción, decía, profe, usted. ¿Cómo? Una fuerza de atracción. Exacto. Iba a haber una fuerza de atracción que el núcleo le estaba haciendo esos electrones. ¿Por qué? Porque los electrones tienen carga eléctrica negativa y en el núcleo hay cargas eléctricas positivas. Lo que habíamos visto como una de las leyes fundamentales de la física era que cargas de distintos signos se atraen. Entonces, justamente cuando mencionamos en las primeras clases que el núcleo estaba constituido más allá de neutrones que tienen carga neutra, había protones que poseían carga eléctrica positiva. Al ser diferente a la carga eléctrica del electrón, que es negativa, existía una atracción entre ellos. Y de ahí sale que lo que justifica que estos electrones que van a gran velocidad por la órbita no salgan desprendidos, debido a la fuerza centrífuga, es porque había una fuerza de atracción que le estaban haciendo estos protones en el núcleo a esos electrones, ¿sí? Para que no salieran desprendidos. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que habíamos visto nosotros acá. Ahora, esta situación o este escenario lo teníamos cuando un átomo se encontraba en estado tranquilo, ¿está bien? Estaba en un estado estable, que nadie lo molestaba, nadie lo jodía. Ahora, yo les había dicho, ¿sí? Si por alguna casualidad, por decirlo así, este átomo, habíamos dicho que si este átomo, vamos a suponer este átomo, en vez de estar en un escenario así, digamos, de una cierta temperatura y demás, si lo ponía en un escenario donde hay mucha temperatura, ¿sí? Entonces había algo, eso iba de alguna manera a hacer que estos electrones que giraban a una determinada velocidad empiecen a girar mucho más rápido de lo habitual. ¿Está bien? Llegando a un punto en el que estos electrones, esta velocidad superior, iba a generar una fuerza centrífuga tal que iba a ser mayor a la fuerza de atracción. Ya no iban a ser iguales estas fuerzas, sino que debido a esa alta velocidad, ¿sí?, anormal, iba a ser que esta fuerza centrífuga aumentara en magnitud, ¿sí?, con respecto a la fuerza de atracción, y de esa manera yo conseguía un electrón libre. ¿Está bien? Un electrón libre. ¿Estamos? Entonces, por eso yo les mandé la parte teórica también, que ustedes, para que no les quede colgado como diciendo, bueno, ¿cuál será ese escenario donde un átomo puede exponerse a una elevación de temperatura? Y es que justamente este concepto lo vamos a ver cuando veamos el tema de equipos de rayos X, ¿sí? Justamente en el filamento, ¿sí? En el filamento, justamente en el tubo de rayos X, hay justamente como una resistencia donde al pasar cierta corriente eléctrica, que veremos
también qué es corriente eléctrica, ¿sí? Que es un flujo de electrones a través de un conductor, que va a generar, va a hacer que ese filamento se ponga incandescente y va a haber una elevación de temperatura. Esa elevación de temperatura, estos átomos del material se van a encontrar expuestos a esa elevación de temperatura, ¿está bien? Produciéndose que estos electrones, ¿sí?, del material salgan desprendidos, ¿está bien? Después más adelante lo veremos más en profundidad. Pero nos quedamos con esto, por lo menos decimos, está bien, hay un átomo que está en una condición de elevación de temperatura, conseguimos electrones libres. ¿Está? Entonces, esto era lo que nosotros habíamos visto en la clase pasada. Ahora, para la generación de rayos X, que fue también lo que abordamos en la clase anterior, nosotros supusimos, ¿sí?, para dejar en stand-by esta etapa o esta explicación, que nosotros necesitamos explicar, decir, bueno, tenemos electrones libres. ¿Cómo logramos que estos electrones libres, que aparecen como una nube alrededor de este átomo, salieron desprendidos, están por ahí flotando? ¿Cómo hacemos que estos electrones que están por ahí muy tranquilitos, se quedaron en libertad, adquieran una velocidad, ¿sí?, tal que choquen contra átomos que nosotros queremos que choquen? ¿Está bien? ¿Estamos? Entonces, esto nosotros, para abordar este concepto, nosotros necesitamos saber ciertos parámetros o meternos un poquito en lo que es electricidad. ¿Está bien? Ahí tenemos que ver diferencia de potencial, corriente eléctrica, ahí vemos cargas eléctricas que producen cierto poder de atracción, ¿sí?, hasta poder de alguna manera explicarles cómo se consiguen electrones, digamos, la aceleración de electrones libres que nosotros necesitamos. Por eso que esta parte es como que aprendimos la clase pasada. Ahora, para esta parte que abordamos también la clase pasada, dejamos en stand-by esta. Entonces dijimos, bueno, esta la dejamos para más adelante, y vamos a suponer que de alguna manera hubiésemos aprendido que ya los electrones ya sabemos cómo vienen, que vienen con una determinada velocidad. Después vemos cómo ocurre eso. Entonces llegamos a esta etapa, que es la generación de rayos X. ¿Está bien? Nosotros en la clase pasada habíamos dicho que los rayos X, más allá de las diferentes situaciones que pueden generarse, nosotros vimos dos cosas particulares, ¿sí? Dos fenómenos particulares que era donde se explican más, porque es donde uno se puede extraer mayor energía, o se puede extraer un rayo X de buena intensidad para fines posteriores. ¿Está bien? Entonces nosotros habíamos dicho, un coso acá, radiación característica, habíamos visto radiación característica, que era justamente cuando nosotros tenemos un núcleo y tenemos diferentes órbitas donde hay electrones, ¿sí? Diferentes órbitas, vamos a dibujar 3. Acuérdense que en la tabla periódica hay como máximo había 7, ahora con los últimos elementos que se han descubierto, ¿sí?, aparecen elementos con 8 órbitas, pero siempre los diferentes átomos de la tabla periódica, ¿sí?, tienen hasta un máximo de 7, pero los últimos que han aparecido aparecen con 8 órbitas. Entonces, ¿en qué consistía la radiación característica? Que venía un electrón con gran velocidad y corría con la suerte de que si ese electrón lograba saltear o pasar sin ser, digamos, de alguna manera lastimado por estos electrones que están girando a gran velocidad, chocar, y logra penetrar hasta las capas donde se encuentran electrones girando muy cercanos al núcleo, y dijimos que podía suceder lo siguiente, que este electrón que logra pasar las capas externas, logra chocar con un electrón de la capa más próxima al núcleo. ¿Está bien? Entonces, acá podían ocurrir dos cosas.
la explicación sería decir, bueno, que viene a una gran velocidad, haciendo que este electrón salga de esa zona, vamos a ponerlo por acá, el electrón, y acá se forma como un hueco, porque ese electrón lo ponemos con un circulito vacío, ¿sí? Simbolizando que quedó libre, ese electrón salió desprendido y quedó libre. ¿Está bien? Obviamente este electrón que hace que este salga, este electrón también sale desviado y producto de choque disminuye su velocidad. Vamos a imaginar que salió para acá el electrón. Este electrón, ¿está bien? El que venía acá. Y que ahora va a menor velocidad. ¿Está bien? Producto del choque. Bueno, eso aparte. Ahora, ¿qué es lo que pasaba justamente con este tipo de radiación? Sucedía lo siguiente, que al quedar un espacio hueco, vacío, en la órbita más cercana al núcleo, ¿sí? Este átomo se encontraba inestable, queda como tambaleante, entonces en esa búsqueda de estabilizarse nuevamente, ¿sí? Una de las maneras que logra estabilizarse era que justamente electrones de capas más externas, justamente la contigua, este electrón que está acá va a ir a ocupar ese espacio vacío, ¿sí? Y en esa transición de ocupar ese espacio vacío, era donde se producía, digamos, la generación de un rayo eléctrico, una onda electromagnética que nosotros conocemos como rayo X. ¿Está bien? ¿Estamos? Entonces, este es uno de los fenómenos de los dos que habíamos visto. ¿Está? Uno puede decir acá, para no embarrar, digamos, la explicación, uno puede decir, profesor, bueno, pero depende de la velocidad. Hay que ver, porque estos electrones, no nos olvidemos que están muy agarrados al núcleo. Acuérdense que los electrones que están más cercanos al núcleo están más agarrados, y ahí está el juego. Si está muy agarrado y yo logro sacar ese electrón, voy a producir un rayo X o una onda electromagnética con mucha energía. ¿Está bien? Que, digamos, en radiología está bueno tener ondas electromagnéticas de buena energía. ¿Está bien? Porque las de poca energía generan disturbios por ahí que después ya veremos. ¿Está bien? Lo de radiación dispersa, ya veremos. Entonces, acuérdense siempre, cuando yo tenga una magnitud o un rayo X, digamos, de buena energía, digamos, bueno, está bueno para aprovecharlo, digamos, para estudios y demás. ¿Está bien? ¿Estamos? Me queda un minuto, salimos un ratito y nos volvemos a meter. ¿Vamos? Listo, profe.